Este video es muy importantísimo para los cerca de 8 millones de inmigrantes que posiblemente califiquen para la reforma migratoria 2021, que el próximo 15 de noviembre finalmente será aprobado en el Congreso de los Estados Unidos y después pasará al Senado para su votación final también, y esto ocurrirá antes del Día de Acción de Gracias, que es el 25 de noviembre este año. Igualmente se espera el visto bueno y aprobación de la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien es la abogada, la asesora del Senado de los Estados Unidos y quien guía todo lo referente a las normas, los procedimientos legales que se deben someter, las provisiones y nuevas leyes que se crean en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos. Todo esto a que se supo los últimos días que finalmente el Congreso y el Senado se pusieron de acuerdo en que el alivio migratorio del Plan C de la Ley del Parol va a ir incluido dentro del presupuesto del presidente Biden de 1.75 trillones. Este plan regularizará por 10 años a quienes califiquen, divididos en 5 años renovables por otros 5 años más, siempre y cuando el beneficiario de la Ley del Parol o Parole in Place mantenga su buen carácter moral. Como les decía, la información de este video es referente a lo que deben hacer a la fecha los 8 millones que posiblemente califiquen para esta reforma migratoria, que es principalmente a todos aquellos que hayan ingresado antes del 1 del 2011. Sí, esta ley, como está escrita, los que califican son todos aquellos que hayan ingresado antes del 1 de enero del 2011 y que puedan probar cronológicamente que han estado de forma continua en los Estados Unidos. Y la otra parte es que pueden pasar y deben pasar el chequeo de sus antecedentes personales y antecedentes migratorios, por supuesto. Es así que cada uno de vosotros es hora de que empiecen a planificar este asunto del chequeo de los antecedentes, pero únicamente cuando se sepa que el Senado de los Estados Unidos ya lo haya aprobado. Esto será en cuestión de unos días o unas semanas más, a más tardar. Toda vez que si usted ha tenido alguna falta en el pasado, ya sea de carácter medio o su falta haya sido leve o una falta menor, o a su vez si usted nunca ha tenido un caso o situación relacionada con estas faltas, también debe prepararse con la obtención de su récord de manera anticipada, ya que nunca se sabe qué puede encontrar en su récord. Puede haber sorpresas definitivamente, pero para eso es hora de actuar y obtenerlo, ya que hay muchas vías para hacerlo. Y en el caso que usted sepa o ha tenido asuntos relacionados a ofensas de cualquier tipo o grado o nivel, es hora de que consulte con un abogado, pero como le decía, únicamente cuando sepa que ya el Senado de los Estados Unidos aprobó esta reforma o alivio migratorio propiamente dicho, ya que este profesional le puede ayudar a solucionar definitivamente sus casos o sus faltas del pasado, ya que casi todo es posible en esta vida y para ello están los abogados, para ayudar a solucionar. Pero usted debe actuar a tiempo, ya que ello toma tiempo, dinero y paciencia. Pero al final usted habrá podido recibir perdones definitivos, podrá haber bajado de categoría a sus faltas, o también en ciertos casos estas faltas del pasado pueden ser eliminadas por un juez. Pero como les decía, para ello necesita de un abogado experimentado. No actúe solo en estos casos, ni tampoco con personas inexpertas. También no está por demás que también usted saque o obtenga su récord de crédito de los Estados Unidos. Todo esto ya que si algún día usted tuvo una deuda y por uno u otro motivo no la canceló, puede haber la posibilidad que alguien le haya demandado a usted y usted no se enteró de este asunto, ya que en el peor de los casos ciertas deudas las clasifican como un fraude y este fraude ya es un acto criminal. Por tal motivo es mejor estar completamente seguro o segura
de que su récord está completamente limpio, ya que el hecho que usted tenga deudas no canceladas, eso no es un impedimento de ninguna manera para calificar a la reforma migratoria, pero sí cuando el caso se ha convertido en un fraude. Igualmente, es mejor conocer a tiempo para poder arreglar, para poder solucionar de forma oportuna y así usted gana tiempo, ya que para esto toma cierto periodo de tiempo, valga la redundancia. De igual manera, el récord de migración es muy importante solicitarlo con tiempo, sea que usted haya llegado legalmente al país o sea que usted haya ingresado por la frontera de manera irregular, ya que desde el 1 de mayo de 1951 se crearon los récords migratorios donde se archivan todo tipo de entradas y salidas de toda persona nacional y extranjero, sea por vía terrestre, aérea o marítima. También todos los encuentros que usted haya tenido con la patrulla fronteriza, con los Border Patrol propiamente dichos. Es así que todas sus huellas digitales allí estarán en estos archivos. Allí debe estar sus fotos, sus huellas dactilares, sus nombres y mucha más información al respecto. A su creación de este sistema de control, creado en 1951, este programa lo llamaron la Ley de Libertad de Información y sus iniciales en inglés son FOIA, el FOIA propiamente dicho, que en inglés lo conocen como el Freedom of Information Act, y son récords que tiene el gobierno federal y cada persona lo puede solicitar, ya sea le pueden enviar vía fax, vía email, por el correo, en un disco duro, un hard copy o las copias físicamente propiamente dichas de papel, y sus costos varían aproximadamente iniciando de $25 o dependiendo el tipo de alcance de su información que usted solicite. Ya que el sistema migratorio tiene diferentes ramas, igualmente todo este proceso no es inmediato y requiere de algunos meses de espera. Por tal motivo es necesario hacerlo con tiempo, ya que de toda esta información dependerá que usted califique o no a la reforma migratoria o a cualquier tipo de ajuste migratorio. Igualmente, le insisto, busque la ayuda de un abogado experimentado y más aún si usted sabe y conoce que tiene algún asunto en su récord en el pasado. Pero no se preocupe, no se estrese. Para esto hay una solución, solo está en buscarla. Como vemos, este video tiene el único objeto de informarle, enseñarle, guiarle, y de ninguna manera queremos que usted se estrese o se preocupe demasiado. Solo debe actuar a tiempo, pero únicamente cuando usted sepa que ya el Senado de los Estados Unidos haya aprobado la reforma migratoria. Como le decía, ya que todo esto va a llevar varios meses, y como sabemos, si es que la reforma migratoria es finalmente aprobada por el Congreso y por el Senado de los Estados Unidos. Luego de esto pasará al escritorio del presidente Biden para la firma final y de allí ya se convertirá en una ley. También la obtención de los récords de todas las ramas de migración es necesario para todos aquellos que en el pasado ya han hecho algún tipo de una aplicación al sistema migratorio o algún ajuste migratorio en los Estados Unidos. Usted también debe pedir estos récords, porque le va a servir para llenar la aplicación para poder calificar a la reforma migratoria 2021 del Plan C de la Ley del Parol, si es que finalmente es aprobada. Todo esto es muy importante debido a que cuando usted llene la aplicación, esa información debe coincidir con los récords que usted va a obtener. Todo aquello, ya que en tantos años que han transcurrido, han pasado, es difícil recordar todas las situaciones, todas las circunstancias, y para evitar cualquier equivocación involuntaria al llenar la aplicación, es preferible obtener todos esos récords. Por tal motivo, espero este video le sirva a miles y miles de personas
que van a calificar para la reforma migratoria o a cualquier tipo de ajuste migratorio. Mi gente, no se estrese, no se preocupe tanto, solo es cuestión de actuar a tiempo, con la asesoría correcta y todo saldrá bien. Ya lo más ya ocurrió, que es la espera de tantos años por esta reforma migratoria y que va a cambiar la vida de millones y millones de personas que están por muchos años y que son de todas partes del mundo, que han vivido en el limbo por muchos, muchos años. Por otro lado, es importante contratar un abogado local cerca a su domicilio, no de otros estados, debido a que a usted, si tiene que ir a la corte, es más fácil hacerlo con un abogado local, ya que un abogado de afuera o de otro estado le cobrará los gastos de viaje, de movilización y todo su tiempo extra. Pero al fin, la decisión final de contratar un abogado está en sus manos y depende de usted. En resumen, hay dos tipos de récord que son los más importantes y los menciono. Primero, el récord de inmigración y segundo, el récord criminal. Para obtener el récord de inmigración se debe hacer a través del FOIA, como les decía, que es el Freedom of Information Act, y que ya en español también se conoce que es la libertad de información. Este récord nos da toda la información de la Oficina de Inmigración, de la Oficina de ICE, de la Patrulla Fronteriza, y de la Corte de Inmigración. En estos récords aparecerá todas las detenciones en la frontera. Esa información se obtiene a través del FOIA de la Patrulla Fronteriza, ya que ellos fueron directamente los que tuvieron contacto con la persona. En el caso que alguien haya hecho alguna petición familiar en el pasado o hace muchos años atrás, pero es necesario obtener todo su récord, en este caso se hará la petición de su récord al FOIA con la Oficina de Inmigración. En otra situación, si alguna vez la Corte de Inmigración le envió o tuvo que ir a la Corte y en el peor de los casos usted nunca se presentó, por ello usted no sabe cuál fue el veredicto final o qué pasó en sí. En este caso de la FOIA, usted deberá solicitar a la Corte de Inmigración. En otra situación, en el caso que usted tuvo contacto con ICE, pero que esto fue ya dentro de los Estados Unidos y lo detuvieron, en este caso, ya dentro de los Estados Unidos, usted deberá solicitar el FOIA al ICE directamente. Sí, tal vez si usted firmó alguna salida voluntaria, sus récords lo debe solicitar a la oficina del ICE. Como vemos, este tema parece simple, pero no lo es, y solo un abogado experto en inmigración lo podrá hacer de forma correcta, ya que esa es su profesión. Tenga mucho cuidado. No contrate a personas inexpertas o no contrate a notarios propiamente dichos que no tienen mucho conocimiento de este tema y solo son un tipo de llenapapeles y generalmente no lo hacen un buen trabajo y al contrario le van a dar una información incorrecta o van a pedir la información al lugar equivocado. Cabe recalcar que para ser notario en Estados Unidos no se necesita casi nada de preparación, como en otros países del mundo que requieren de muchos años de estudio legales. Todo esto debido a que ciertos notarios solicitan el FOIA al lugar equivocado, al lugar erróneo, y esto al final termina perjudicando y dañándole su caso y le pueden poner en situaciones que usted no desea. En conclusión, siempre recuerde que los récords migratorios se pueden pedir a las 4 dependencias existentes. Primero, a la patrulla fronteriza. Segundo, a la oficina de inmigración. Tercero, a la oficina de ICE. Y cuarto, a la Corte de Inmigración. Recuerde también que la aplicación que usted llene para la reforma migratoria o para cualquier ajuste migratorio, esta debe ser veraz, exacta y precisa. Todo esto lo podrá hacer a través de solicitar la FOIA, toda vez que
pero siempre y cuando después que sepa que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la reforma migratoria y esto se va a dar el 15 de noviembre. También cabe recalcar que el Senado de los Estados Unidos va a aprobar posiblemente la reforma migratoria antes del Día de Acción de Gracias. Usted puede solicitar estos documentos a través del FOIA, como les indicaba. Por otro lado, si usted tiene temor de dar o proporcionar su dirección actual, no se preocupe, ya que esta ley de FOIA no permite que se comparta su dirección. La ley lo protege a usted en este caso. O en otro caso, usted puede dar otra dirección más segura y no hay ningún problema. Usted lo puede hacer. En estos casos, si usted contrata a un abogado, él lo hará de la manera más segura usando la dirección del abogado. En la actualidad, la espera por esos documentos es de 2, 3, 4 y hasta 5 meses, dependiendo del alcance que usted esté solicitando, de la cantidad de información que usted tenga. El método de solicitar lo hacen a través del correo, como les decía, a través del fax, internet, en línea, etcétera, etcétera. Por todo lo anterior, por favor, solicite esta información con mucho tiempo de anticipación. Pero como les decía, cuando usted ya sepa que el Senado de los Estados Unidos aprobó esta ley. También tenga presente, usted debe mandar sus huellas dactilares para poder solicitar el FOIA. Ahora les voy a explicar lo referente a los récords criminales o récord criminal, que es producto de cualquier contacto que usted haya tenido con la gente del orden, con los agentes del orden, cualquiera que haya sido su situación. También cualquier contacto o caso que usted haya tenido en la corte criminal, esto pasará a ser parte de su récord. En algunos casos se da que usted fue inocente y solo hubo una sospecha de algo, pero por tal motivo usted debe solicitar este récord para ver cómo terminó su caso. Es así que se debe solicitar la FOIA del background check o el chequeo de sus antecedentes. Este reporte será a nivel nacional. Aquí este chequeo también se lo hace con sus huellas digitales o dactilares, ya que es la única forma que el sistema migratorio de los Estados Unidos los acepta. Ya que si lo hace únicamente con sus nombres y apellidos completos, este reporte no sirve para inmigración. También usted, aparte del récord del FBI, usted también necesita pedir el récord o background check al estado donde usted viva. Y tiene que hacerlo también con sus huellas digitales a las fuerzas del orden del estado donde usted vive, valga la redundancia. Recuerde que los background check realizados solo con sus nombres no va a servir para inmigración, como les comentaba. Por otro lado, en el caso que se haya dado o tenido un arresto o en el caso que haya llegado a la corte, usted debe solicitar la disposición final de la corte de su caso. También recuerde que el background check de las fuerzas del orden no van a tener la información, lo que ocurrió en las cortes. Por ese motivo, el sistema migratorio quiere siempre revisar todo lo que se dio en la corte y este reporte debe directamente venir de la corte, valga la redundancia definitivamente, y no de las fuerzas del orden. Como vemos, estamos refiriéndonos a dos cosas diferentes. Es así que para cada uno de los arrestos, si los hubiere, van a haber 2 o 3 tipos de reportes que son el background check, el reporte de las fuerzas del orden y la disposición final de la corte. Estos reportes de la corte lo puede hacer en línea, como les decía, en internet, también directamente en persona, o también lo puede solicitar por correo. Con las fuerzas del orden usted puede ir también en persona necesariamente, ya que usted debe poner sus huellas dactilares
o usted puede solicitar por correo, esto es, adjuntando su tarjeta de huellas dactilares. Tenga presente que todos estos documentos son de suma importancia, ya que usted debe obtener por cada caso y por cada situación, por cada arresto, si es que usted ha tenido esta situación. Como vemos, todo esto se ve algo complicado, algo largo, pero para los expertos, los abogados, ellos sabrán cómo hacerlo. Tanto los abogados del área criminal como los abogados expertos en inmigración. Mi gente, mi raza, mis paisas, sí, usted vio todo el video y piensa que todo esto es muy difícil, no se preocupe, para ello están los expertos, como le comentaba, usted mantenga la calma. Pero en casos muy especiales, muy particulares, muy sensibles, por favor, hágalo siempre con la ayuda de un abogado. Aquí lo importante, primeramente, que la reforma migratoria sea aprobada y será posiblemente antes de Thanksgiving o antes del Día de Acción de Gracia, que finalmente el Senado lo va a aprobar. Como sabemos, este plan C de la ley del parol va a otorgar 5 años de permiso de trabajo y de permiso de viaje, que son renovables por otros 5 años más. Es así que se sabe que esta ley va a durar hasta el 30 de septiembre del 2031. Por favor, mire el video 1 y 2 veces hasta que usted tenga un pleno conocimiento de qué estamos tratando y así le pueda servir cuando vaya a la consulta con su abogado, que generalmente las primeras consultas no tienen precio, son gratis. Por favor, no se asuste si vio tanta información o si el video fue muy extenso. Siempre mantenga la calma y al final todo saldrá bien, ya que este plan C de la reforma migratoria es muy amigable en cuanto a los perdones se refiere, a cuanto a las faltas leves y a las faltas pequeñas propiamente dichas. Para todo eso hay solución. Si usted llegó hasta aquí, le invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video en todas sus redes sociales. Se le agradece anticipadamente. Aclaración final, disclaimer. Este video solo es una información general, no es asesoría legal ni consejo legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor busque la ayuda de un abogado experto en inmigración y experto en el área criminal si ese es su caso.